Procrea y a FUCREA por los 50 años recorridos. Para mí es realmente un gusto estar aquí con ustedes. A esta altura me siento un poquitito parte de este movimiento. Yo tengo menos de 50 años, poco menos, pero bueno, hace unos cuantos años que en Deloitte tenemos la suerte de acompañarlos de tanto en tanto en diversas jornadas. Así que me siento muy contento de estar hoy, un poquito más así, sí, de estar hoy con ustedes. Para hoy trajimos una presentación que va a recorrer un poquito las perspectivas económicas, con alguna reflexión corta también sobre algunos impactos en el sector agropecuario. La presentación va a mirar, como es inevitable siempre, las claves del contexto internacional, que son determinantes para la economía uruguaya y obviamente también determinantes para el sector agropecuario, que es un sector sumamente inserto en los mercados internacionales. Hablamos luego de las perspectivas macroeconómicas en Uruguay, algunas reflexiones sobre impactos en el sector agropecuario y unos comentarios de cierre. La verdad que después de haber atravesado 2 años de un contexto internacional bastante negativo, que vino luego de un periodo de bonanza realmente muy largo, este año, por allá por marzo de este año, se comenzaron a observar unas cuantas señales más favorables para Uruguay. Después de la bonanza, que más o menos duró hasta el 2013, entramos en una fase donde el contexto internacional estaba marcado por la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a subir las tasas de interés, estaba marcado por una tendencia de fortalecimiento del dólar a nivel global, que revertía lo que habíamos visto en la década previa, estaba marcado por un ajuste a la baja de los precios de los commodities, por salidas de capitales y desaceleración de las economías emergentes. Lo que está pasando en estos últimos meses es que de alguna manera se están generando expectativas de condiciones monetarias más flexibles por un tiempo más prolongado, que Estados Unidos demore todavía más en subir las tasas de interés. Se ha generado un debilitamiento parcial del dólar, que no corrige el fortalecimiento de los últimos 2 años, pero que por lo menos lo aminora. Parecería que los commodities se han estabilizado en valores que probablemente sean relativamente pisos y con alguna expectativa de que algunos mejoren. Y los flujos de capitales están volviendo a los mercados emergentes, con lo cual uno puede decir hay algunos indicios de mejora del contexto internacional en estos últimos meses. Vamos a recorrer algunos de esos factores. Y también hay una perspectiva interesante en la región. Argentina y Brasil están pasando por una fase recesiva, con situaciones difíciles y diferentes en cada caso, pero con expectativas de cierta mejora, que también me voy a referir a eso. Primer punto que estamos observando. Veníamos de un par de años con una expectativa de que la política monetaria en Estados Unidos se iba a volver más contractiva, que las tasas de interés iban a comenzar a subir en Estados Unidos, pero progresivamente, digamos, lo que hemos estado observando es que pese a todas esas expectativas que mantenían todos los analistas internacionales, la realidad es que las tasas de interés siguen en valores bajos y la realidad es que además las expectativas de suba de tasas son cada vez más moderadas. En el gráfico que ustedes ven a la izquierda, tienen los contratos a futuros de las tasas de los fondos federales, de la tasa interbancaria en Estados Unidos, para distintas fechas. La que está más abajo es una medición actual del 19 de agosto, la que está más arriba es de enero del 2015. Fíjense que en enero del 2015, hace 1 año y medio, los mercados pensaban que las tasas de interés iban a estar a fines de 2017 en valores. A ver si puedo marcarlo en el... Aquí, a ver si, digamos, en enero del 2015 los mercados pensaban que más o menos en esta altura, que es fines del 2017, las tasas de interés en Estados Unidos iban a estar arriba de 1,5% anual. Esa perspectiva se ha ido corriendo por diversos factores. Actualmente los mercados están pensando que las tasas de interés van a estar en menos de 1% anual a fines del 2018. Es decir,
Los mercados siguen contemplando una trayectoria de alza de tasas, pero realmente hoy la trayectoria que están contemplando es realmente mínima. Actualmente las tasas de interés, a ver si aparece, está un poquito... Las tasas de interés están en torno de 0,5, 0,4% y el mercado prevé que a lo sumo de aquí a 2 años va a haber una suba más, 2 subas de tasas de interés. El correlato de eso es que las tasas de largo plazo también se encuentran en valores muy bajos. Fíjense, por ejemplo, en la línea de más arriba en el gráfico de la derecha es la tasa de los bonos americanos a 10 años de plazo y la evolución arranca en agosto del año pasado, es decir, lo que ocurrió en el último año, y las tasas de largo plazo para Estados Unidos han bajado de más de 2% a 1,5% anual. Pero esta es una tendencia general. Fíjense que en el Reino Unido las tasas de los bonos a 10 años bajaron a 0,5% anual. En el caso del Reino Unido eso está muy influenciado por el voto a favor del Brexit de hace un par de meses, que al mismo tiempo hizo anticipar que el Banco de Inglaterra iba a tener una política monetaria mucho más expansiva que la que estaba antes prevista para compensar los efectos recesivos que trae toda la incertidumbre derivada de ese voto a favor de abandonar la Unión Europea. Pero también tenemos tasas muy bajas en Alemania y Japón. Fíjense que de hecho los bonos del Tesoro a 10 años de plazo en Alemania y Japón están rindiendo un rendimiento negativo. Eso era algo absolutamente impensable en la profesión económica hace unos años atrás. Toda la vida los economistas creíamos que la tasa de interés tenía un límite en cero, que no podían ser menores que cero porque la gente no iba a estar dispuesta a entregar dinero y que le devolvieran después de cierto tiempo menos dinero del que había recibido. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y la realidad es que este fenómeno de tasas negativas es un fenómeno que se está generalizando de una manera francamente increíble. En ese cuadro, que no pretendo que miren cada uno de esos números, pero en ese cuadro se presentan para cada fila, digamos, para un conjunto de países desarrollados, en cada una de las filas, las tasas de interés a distintos plazos, comenzando en 1 año y terminando en 30 años. Y fíjense toda la región que está en rojo, con países que están, gobiernos, digamos, que están pagando tasas de interés negativas en los bonos que están emitiendo. ¿Qué está pasando con las tasas de interés? La respuesta más corta es que no lo tenemos del todo comprendido porque era un fenómeno inimaginable, pero además de lo que son los factores más cíclicos, que es que los países desarrollados están creciendo poco y como crecen poco las políticas monetarias son expansivas y los bancos centrales tratan de mantener tasas de corto plazo muy reducidas. Las tasas de largo plazo también se han vuelto muy reducidas e inclusive negativas por factores también estructurales. Vean allí la evolución desde el año 90 para acá de la tasa de interés que pagan los bonos americanos a 10 años y de la tasa de interés que pagan los bonos alemanes a 10 años. Hay una tendencia marcadamente decreciente que en parte está recogiendo que la inflación ha ido bajando significativamente a lo largo de todas estas décadas, pero que también está recogiendo estos factores estructurales. Hay un mayor ahorro en el mundo porque hay un envejecimiento de la población en los países desarrollados y eso tiende a que esas personas ahorren más. Probablemente hay fenómenos de concentración del ingreso que también derivan en más ahorro. Los mercados emergentes, después de la crisis asiática del 97, han implementado fuertes políticas de compra de reservas, que son formas de ahorro también para prevenirse de futuras crisis. La productividad crece menos en el mundo, eso probablemente también genera tasas de interés algo más bajas. Y a su vez, los bienes de inversión se están abaratando. Piensen que las 4 o 5 empresas que tienen mayor valor bursátil en Estados Unidos hoy son empresas del estilo de Microsoft, Apple, Google, Facebook, creo, si digo bien, digamos, todas empresas que no involucran, digamos, entre comillas, muchos fierros, digamos, ¿no? Es decir, se ha abaratado significativamente el costo de emprender y el costo de agregar valor. Y todo eso, digamos, implica menos demanda de capital en el mundo y bueno, más ahorro y menos demanda de capital probablemente están generando condiciones de tasa de interés muy, muy bajas. Esto genera, por un lado, oportunidades, pero por otro lado es un hecho sumamente desconcertante y de algún modo ese desconcierto nos tiene que plantear la prudencia de que no sabemos muy bien cómo esto puede desarrollarse en el futuro y si esto puede revertirse de algún modo no previsto.
en estos meses, digamos, de convencimiento de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir manejando una política monetaria sumamente expansiva, prácticamente sin subir las tasas de interés en más de una o dos ocasiones. Eso es lo que el mercado prevé hoy por hoy en los próximos 2 años. Los capitales están volviendo a los mercados emergentes. El gráfico de la izquierda muestra flujos de capitales hacia los mercados emergentes de deuda en lo que va de este año. El comienzo del año fue bastante tumultuoso con los capitales saliendo de los mercados emergentes. Después hubo cierto retorno, pero fíjense que en las últimas semanas inclusive los ingresos de capitales se han vuelto bastante fuertes. La bolsa en Brasil, para poner otro indicador, subió casi 60% desde el mínimo de febrero en reales. A su vez el dólar bajó en Brasil, con lo cual los inversores que tuvieron las agallas de comprar aquí, más o menos por aquí, hicieron una rentabilidad de 100% en dólares, que es lo que subió la bolsa en esa moneda. Y en general el riesgo país de los mercados emergentes, que había arrancado también bastante mal, ha tendido a bajar y está en los valores más bajos del último año y pico. Con lo cual, digamos, esos son factores positivos para los mercados emergentes en alguna medida. Hay otro elemento más que es relevante, que es que se interrumpió el proceso de fortalecimiento del dólar en el mundo. Hasta hace unos meses estábamos sumamente convencidos, la mayoría de los analistas, de que ingresaríamos en un nuevo ciclo de dólar fuerte. El gráfico de la derecha muestra el valor del dólar en términos reales desde el año 76 para acá, y el gráfico ese muestra que hay ciclos de dólar barato, cuando estamos por debajo de la línea horizontal, que es la media histórica, y hay ciclos de dólar alto, y la realidad es que la mayoría de los analistas pensábamos que venían años de dólar relativamente fuerte, porque veíamos que la economía de Estados Unidos estaba relativamente mejor que el resto de las economías desarrolladas, y de hecho veíamos a varias economías emergentes perdiendo dinamismo. Pero bueno, al mismo tiempo, en estos meses, la mayoría el dólar cayó en una gran cantidad de países. Las excepciones son Argentina, donde ustedes saben hubo una devaluación muy fuerte, digamos, a partir de un valor de atraso cambiario enorme con el que se encontró el gobierno de Macri. El Reino Unido es la otra excepción, pero derivado del voto por el Brexit. México, acosado por Trump y el muro que pretende construir, ojalá que no lo logre. Y después tenemos China con una pequeña suba del dólar de 1%, y después todas esas otras referencias con caídas fuertes del dólar. No estamos en un momento de dólar barato. Fíjense que este valor de promedio del dólar en el mundo está en torno de la media histórica, que digamos ni barato como estuvo en los años anteriores, pero tampoco caro como se insinuaba hasta hace unos meses atrás. Este marco internacional abre una oportunidad para las economías emergentes, porque en definitiva aparecen condiciones ventajosas de captación de financiamiento. La verdad es que todavía no se condice con mejoras en las proyecciones de crecimiento que sean importantes. En ese gráfico ustedes ven en el primer grupo, en la izquierda, acá las tasas de crecimiento previstas para la economía mundial. Para 2017 se prevé un crecimiento de la economía mundial de 3,4%, que es un poco mejor que el previsto para este año, que es de 3,1%. Casi no hay cambios en el crecimiento promedio de las economías desarrolladas, que van a seguir creciendo a menos de 2%. Las economías emergentes mejoran un poco, crecerían 4,1% este año, 4,6% el año que viene. China seguiría desacelerándose, digamos, China ya dejó atrás las tasas de crecimiento de 9% anual que vimos desde el año 80 al año 2010, con la excepción del año de la crisis de Lehman Brothers. Pero bueno, seguiría creciendo una tasa arriba de 6%, que es una tasa bastante significativa. Y hay una previsión de mejora en el crecimiento de América Latina, que tiene mucho que ver con la revisión de proyecciones de Argentina y Brasil, que ahora voy a comentar. Pero en definitiva todavía no hay algo como muy generalizado de mejora en las condiciones de crecimiento, pese a que están mejorando las condiciones financieras. Cuando miramos a la región, aquí ustedes ven para varios países de América Latina, 2016 y 2017, y los puntitos en naranja son las proyecciones que había hace 6 meses atrás, y las barras son las proyecciones que hay más recientes.
En general, fíjense que las barras están más abajo que los puntitos naranjas, es decir, de hecho para América Latina las proyecciones han tendido a revisarse un poquitito a la baja, con dos excepciones que son importantes. En el caso de Argentina, porque se prevé que después de este año de recesión haya una mejora en 2017, y porque también se prevé una mejora importante, digamos, para Brasil, que crecería no mucho, 1%, pero crecería 1% después de caer más de 3% este año. Después me voy a referir a Argentina y Brasil. Esas dos revisiones son las más importantes al momento de entender por qué América Latina mejora en las proyecciones. Y en el caso de Uruguay, nuestras proyecciones es de un crecimiento bastante modesto para estos 2 años. Deloitte, ahora después lo comento mejor, está proyectando un virtual estancamiento. Estas proyecciones del Fondo Monetario contemplan unos números un poquito mejores, aunque igual claramente se ve que Uruguay está creciendo menos que varios de los países de la región. Otro de los hechos relevantes es que los precios de los commodities, como decía, han dejado de caer. No estamos previendo un repunte significativo y generalizado en los próximos meses, aunque hay algunas señales de mejora. Fíjense, por ejemplo, lo que marcan los contratos del trigo. Los contratos de trigo a futuro marcan cierta tendencia al alza, pero desde valores francamente muy bajos, porque este ha sido un año malo para los precios internacionales del trigo. La soja es un poco al revés. La soja subió, producto de los problemas climáticos que hubo en nuestra propia región, y los mercados tienden a pensar en cierto aflojamiento de la soja para adelante. En el caso de los precios de los lácteos, que estaban en valores muy deprimidos, hubo un aumento ya la semana pasada bastante importante, del orden del 20%, pero si uno mira en una perspectiva histórica, no estamos con precios buenos en el mercado internacional de los lácteos. En el caso de la celulosa, los precios se han ajustado fuertemente a la baja este año. Y el otro elemento que a nuestro juicio es muy importante es lo que está ocurriendo con los precios de la carne. No existe un mercado de la carne en el mundo, porque los mercados de la carne están bastante segmentados por condiciones de acceso, pero cuando miramos nuestros precios de exportación, realmente los precios de exportación se han ajustado marcadamente a la baja en los últimos meses, algo que a nuestro juicio era relativamente predecible, porque habíamos observado 2 años antes una fuerte caída de los precios de los granos, y una fuerte caída de los precios de los granos implicaban un abaratamiento en la producción de carne, y el ciclo biológico determina que haga falta el transcurso del tiempo para poder aumentar la oferta en respuesta a los menores costos, y probablemente algo de eso es lo que estamos viendo, junto con los efectos de un dólar más fuerte que el que había hace unos años atrás, que ha reducido el valor en dólares de la billetera de varios de nuestros mercados compradores. Con lo cual esas son las claves del panorama internacional. Otro precio importante para el sector agropecuario es el petróleo. El petróleo está en torno a los $45 por barril. Ahí ustedes ven una serie larga en la izquierda que empieza en los años 70. Estamos con precios relativamente bajos después de una década o más de una década de precios altos. Y en el gráfico de la derecha lo que ustedes ven es la diferencia entre oferta y demanda. En los años de precios altos del petróleo, la diferencia entre oferta y demanda diaria es volátil, pero tendía a ser negativa. Luego vino un periodo de exceso de oferta muy significativo, pero estamos retornando a un mercado relativamente equilibrado entre oferta y demanda, equilibrado a precios del orden de los $45 por barril. ¿Y qué está ocurriendo en la región? En Brasil estamos observando una mejora muy significativa de las expectativas. Fíjense en el gráfico de la izquierda, en naranja, las expectativas de los industriales se han recuperado sensiblemente en los últimos meses. Esto viene de la mano del cambio político en Brasil. No voy a hacer ningún juicio de valor sobre la calidad del proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, pero parece razonable concluir que en el mercado había una expectativa de que el gobierno de Dilma no tenía las capacidades políticas para promover los ajustes que son necesarios en Brasil, y que de algún modo la sustitución de Dilma por un nuevo gobierno abre una expectativa más favorable para la resolución de los problemas que tiene Brasil. Seguramente algo de eso es lo que está llevando a esta mejora de expectativas. Este año el PBI de Brasil va a caer 3,2%,
2%. En este gráfico ustedes ven las expectativas de crecimiento económico para el 2016 en azul y para 2017 en verde, que los analistas manejan desde agosto del 2015 para acá. Y desde agosto de 2015 para acá, los analistas venían corrigiendo a la baja las proyecciones de crecimiento y bueno, venían corrigiendo a la baja las proyecciones de crecimiento y llegaron a prever en algún momento una caída del PBI del orden del 4%. Ahora están previendo para este año una caída del PBI del orden del 3% y están previendo una mejora de la actividad económica del orden del 1% para el año que viene. Junto con ese cambio de expectativas, el dólar bajó fuertemente en Brasil desde los valores de casi 4.20 que vimos hace un año atrás. Y si se fijan en el gráfico de la derecha, el valor del dólar en Brasil hoy se está más o menos situado en torno de la media histórica. Quedó atrás el periodo de dólar barato o del Brasil caro que observamos años atrás, pero también es cierto que nosotros imaginábamos hasta hace un tiempo que Brasil iba a quedarse, digamos, durante unos años con un dólar caro, porque veíamos muchos problemas en Brasil. Pero bueno, por ahora lo que hemos visto después de esta caída es que Brasil, el valor del dólar en Brasil se está situando más en torno de un valor medio en términos históricos. Esa mejora de expectativas no se condice con lo que nos están mostrando por ahora los datos de actividad económica. Los datos de actividad económica disponibles hoy siguen pautando un panorama fuertemente recesivo. Hay expectativas de una mejora, esas expectativas están asociadas en parte al menos al cambio de gobierno en Brasil, pero los últimos datos de actividad económica siguen mostrando que Brasil está en una recesión sumamente fuerte, con una caída del PBI de más de 5% en el primer semestre de este año contra el mismo periodo del año anterior, y las cuentas públicas siguen mostrando una situación muy pero muy deficitaria. En el gráfico que ustedes ven allí se ve la evolución anual del resultado primario, el resultado fiscal antes de intereses. Los países deben tener en general un resultado primario positivo, porque cuando no tienen un resultado primario positivo lo que termina ocurriendo es que los países necesitan, digamos, refinanciar los intereses de su deuda pública, y cuando uno refinancia intereses, obviamente eso empieza a volverse problemático. Y ustedes ven que en los últimos años, digamos, a partir de la gestión de Dilma Rousseff, se produjo un deterioro fiscal muy importante a nivel de ese resultado primario que se volvió deficitario y que después de sumarle el pago de intereses hace que Brasil hoy tenga un déficit fiscal muy, muy grande, del orden de 10 puntos del PBI. Claro, uno mira un déficit fiscal de 10 puntos del PBI y parece que eso es francamente crítico, obviamente es un número muy malo, pero una parte importante de ese déficit son los propios intereses que Brasil paga para financiar su deuda, y como Brasil emite su deuda en moneda nacional y hoy por hoy las tasas de interés son altas para combatir la inflación, el costo de esos intereses se vuelve particularmente alto. Pero en cualquier caso es bastante claro que Brasil debería volver a un resultado fiscal primario del orden de los 2 puntos, con lo cual uno razonablemente debería pensar que Brasil tiene que ajustar 3, 4 puntos del PBI en sus cuentas públicas, lo cual es un ajuste muy, pero muy grande. Y en nuestro otro vecino, se observa un cambio de gobierno que por un lado lleva adelante un conjunto de políticas microeconómicas que tratan de restablecer cierta normalidad en el clima de negocios, pero que al mismo tiempo eso supone, digamos, el ajuste macro supone un contexto recesivo. El PBI está cayendo este año en Argentina. Estamos en una recesión, fíjense que el PBI cayó 3%, en una recesión dentro de un periodo largo de estancamiento, porque Argentina tiene el mismo nivel de actividad económica hoy que tenía hace 4 años o 5 años atrás. Y lo que hemos observado en estos últimos 4 o 5 años son pequeños ciclos, digamos, de expansión y retracción en función de si el país tiene más o menos divisas, más o menos financiamiento, o en este momento, digamos, está habiendo un ajuste muy importante de los precios relativos, una caída del salario real, un ajuste de tarifas y un ajuste fiscal que obviamente tienen efectos contractivos. Se produjo un aumento muy fuerte de la inflación. El gobierno de Macri procesó una devaluación muy significativa y fíjense que tenemos, digamos, valores mensuales muy, muy altos de inflación después de la devaluación y los ajustes de tarifas, pero la inflación se está moderando en los últimos meses, y entonces, pese a que hoy por hoy está en torno de 46% anual, cuando uno compara el IPC de hoy contra el IPC de un año atrás, las expectativas son de que la inflación tienda a moderarse.
De todos modos, entre los puntos débiles, todavía no es claro cómo el gobierno de Macri va a procesar una mejora en las finanzas públicas. Me voy a quedar con este indicador. Este es el resultado fiscal de Argentina desde el 2004 para acá. En los primeros años post-crisis, Argentina tenía un superávit fiscal que era como un buen ancla del sistema económico. Hoy Argentina tiene un déficit fiscal del orden de 4 puntos o 5 puntos del PBI. El gobierno necesita cambiar esa situación. El gasto público ha tendido a moderarse en los últimos meses, pero buena parte de esta moderación probablemente sea transitoria. El nuevo gobierno frenó muchos contratos y muchos pagos, pero todos los analistas están previendo que los próximos meses muestren subas más importantes del gasto público. Y el otro punto de fragilidad es que la estabilidad del dólar de los últimos meses, en un marco de mucha inflación, está haciendo que la ganancia de competitividad que Argentina procesó inmediatamente después de la devaluación cuando asumió Macri se esté perdiendo. El gráfico de la derecha muestra la competitividad de Argentina frente a Estados Unidos. Este es el impacto de la devaluación en el momento que asumió Macri, y el tipo de cambio hoy por hoy está cayendo significativamente, de modo no tan diferente de lo que ocurrió después de la última devaluación de Cristina Fernández, que si recuerdo bien fue allá en 2014. Digamos, hubo una ganancia de competitividad con una suba del dólar, pero luego la inflación se fue devorando esa mejora de competitividad. Con lo cual, para Argentina hay un panorama mixto, digamos. Probablemente a Argentina le va a ir mejor el año que viene. La mayoría de los analistas prevé un crecimiento del PBI para 2017. Nosotros estamos previendo un crecimiento del orden del 2%. Nuestros colegas en Argentina en promedio son un poco más optimistas, con una inflación decreciente, probablemente hacia valores del 20% anual el año que viene, y con valores de inflación en dólares que de algún modo son como uno de los signos de interrogación, digamos. Podrá haber un poco más o un poco menos de inflación en dólares, pero uno de los signos de interrogación es que Argentina se está encareciendo en dólares y eso no parece muy sostenible a mediano plazo. Ese es en definitiva el panorama internacional en el que estamos insertos, un mundo que vía menores tasas de interés y debilitamiento del dólar genera condiciones más favorables a los mercados emergentes, mejores expectativas en nuestros dos vecinos. La caída del dólar en Brasil es un elemento favorable para Uruguay. Las mejores perspectivas de crecimiento a mediano plazo para Argentina también son un hecho favorable para Uruguay. A veces se sostiene que es mejor que a Argentina le vaya un poco mal porque así a nosotros nos va mejor. Yo creo que esa es una lectura que no es correcta, digamos. Es cierto que en el pasado, en malos momentos de Argentina, recibimos más inversores que quisieron venir a Uruguay, pero en el largo plazo a Uruguay le va mejor si a los vecinos les va bien. Y un elemento que tenemos que tener en cuenta es que pese a todas las incertidumbres macroeconómicas que estamos viendo en Argentina, y realmente son muchas, desde el punto de vista de las políticas microeconómicas, parece casi que inevitable que Argentina va a tener un aumento muy fuerte de la producción agropecuaria en los próximos 2 o 3 años. Ya lo está teniendo ahora, y vamos a tener entonces a un país fuerte, competidor, volviendo a los mercados internacionales. Piensen que Argentina estuvo, por ejemplo, ausente de los mercados internacionales de carne, producto de las políticas que se aplicaron en los últimos 10 años. Bueno, pues tenemos que pensar que Argentina va a volver a los mercados, va a volver a los mercados con otros granos como el trigo, que también se vio fuertemente afectado por las políticas que distorsionaron los precios relativos en Argentina. En ese panorama que está ocurriendo en Uruguay. En Uruguay, obviamente, las tendencias internacionales también nos llegan y vimos una caída bastante importante del dólar después del pico de más de 32 pesos que observamos en febrero. Estamos con un tipo de cambio en torno de 28.50. La baja del dólar está generando una corrección a la baja de la inflación que pocos meses atrás no estaba en las proyecciones de creo que casi ninguno de los analistas. Fíjense que lo que los economistas llamamos la inflación subyacente, que es sacando los precios administrados que el gobierno controla y que
por cierto tiempo logra tener alguna influencia en el IPC a través de esos precios administrados, y excluyendo también las frutas y hortalizas, que son sumamente volátiles. El resto de los precios que están medidos en ese indicador de inflación subyacente a la derecha pasaron de subir 11% anual en el momento de inflación más intensa, hace unos poquitos meses, a poquito más de 9% anual. Es decir, hay una desinflación en curso bastante importante en Uruguay. Y esa desinflación tiene que ver con la baja del dólar, porque en la sección de la izquierda del gráfico pueden ver ustedes lo que llamamos la inflación transable, es lo que suben en promedio los precios de los bienes que se comercian con el exterior, que se exportan o que se importan, y como se comercian con el exterior, su precio está sumamente atado a la propia evolución del dólar, y esa caída, digamos, del dólar está desinflacionando notoriamente ese componente del IPC. No está pasando lo mismo en lo que llamamos el componente no transable, que está mucho más asociado a la oferta y la demanda interna, donde la dinámica salarial sigue siendo intensa y sigue siendo un factor de presión inflacionaria importante. Ese componente, digamos, no transable sigue subiendo a un ritmo del 11% en términos anuales. Se ha moderado un poquito, digamos, pero no está en valores tan distintos de lo que estuvo tiempo atrás. Obviamente que la contracara de esta baja del dólar de las últimas meses es que seguimos estando caros, digamos. Como comentaba al inicio de la presentación, el mundo dejó atrás una fase de dólar barato, ingresó en un territorio de dólar relativamente caro, y después en estos últimos meses el dólar retrocedió un poquito, y en el primer gráfico de valor del dólar que les compartía se veía que el dólar en el mundo más o menos está en un valor, en un poder adquisitivo promedio histórico, digamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Uruguay? Lo que está ocurriendo en Uruguay es que nuestro país fue de atrás en todo este proceso de fortalecimiento del dólar en el mundo que vimos entre el 2013 y el 2015. En Uruguay el dólar también subió, pero subió menos que en muchos otros lugares. Y eso nos ha tendido a dejar caros frente a muchas referencias relevantes. Allí ustedes ven lo que es el tipo de cambio de Uruguay frente a Europa y Estados Unidos. Todos estos son indicadores que, cuando vemos el indicador en un valor bajo, quiere decir que el valor del dólar es bajo. Cuando lo vemos alto, quiere decir que el valor del dólar es alto. Y fíjense que Uruguay está 37% abajo de la media histórica con Europa, 27% abajo de la media histórica con Estados Unidos. Y este es el ajuste reciente derivado de la caída del dólar que observamos en Uruguay, que replicó, sí, lo que pasó en otros mercados emergentes, pero los replicó desde valores que estaban muy lejos de la media histórica. Si miramos lo que está pasando con Brasil hemos mejorado mucho, porque el dólar cayó fuertemente en Brasil, había llegado a 4,2, ahora está en 3,2, pero seguimos estando bastante lejos de la media histórica con Brasil. Y Brasil es un mercado triplemente relevante para Uruguay. Es un mercado de exportación de bienes manufacturados. Uruguay, digamos, exporta bienes manufacturados a Brasil. Es un mercado de frontera, es un mercado de servicios turísticos, pero además de ser un mercado de exportación de bienes y de servicios, es un fuerte competidor en los mercados internacionales. Brasil es un gran productor de carne, es un gran productor de soja, y obviamente estamos caros frente a Brasil. Con Argentina no estamos mal, digamos, la media histórica, estamos por debajo de esa media histórica, pero la verdad es que hemos estado por debajo de esa media histórica por un periodo muy largo, por los últimos 10 años. Y lo otro que pasa con Argentina es que nuestra propia competitividad es sumamente volátil y no la podemos replicar, porque la competitividad con Argentina se ve muy influenciada por lo que mostraba antes, devaluaciones. Argentina mejora su competitividad, luego la inflación le come la ganancia de competitividad, y eso se está replicando en nuestro propio indicador. No tenemos problemas con Argentina está un poco cara y nosotros también, y estamos caros, no mucho, pero estamos caros frente a Australia y Nueva Zelanda, que son competidores de Uruguay en varios mercados de materias primas. En ese contexto, digamos, de un país
caro o relativamente caro. Lo otro que estamos observando es que la economía uruguaya dejó de crecer y entró en un territorio de relativo estancamiento. En el gráfico de la derecha ustedes ven, en estos gráficos lo que ustedes ven, perdón, en los dos, es la evolución del PBI, excluyendo el sector de electricidad, gas y agua. El sector de electricidad, gas y agua es sumamente volátil, porque cuando tenemos muchas lluvias, la generación de electricidad tiene, digamos, un fuerte componente hidroeléctrico, y eso es todo valor agregado, porque recuerden que el valor agregado es la diferencia entre la facturación de las empresas y los insumos que se utilizan para la producción, y cuando generamos con agua prácticamente no hay insumos. Y cuando uno excluye entonces ese sector de electricidad y agua, lo que uno de hecho tiende a ver es que en los últimos 4 trimestres hubo estancamiento en 2 trimestres y leves caídas en los otros 2 trimestres, que es lo mismo que se puede observar a nivel del nivel. La economía creció fuertemente en los últimos años, pero lleva ya algunos trimestres de leve caída en este indicador de PBI, excluyendo electricidad, gas y agua. Otro elemento importante es que la demanda interna en el primer trimestre de este año acumuló un descenso de casi 7% frente al primer trimestre del año pasado. Es un descenso sumamente importante de la demanda interna, que se explica por 20% de caída en la inversión privada, 25% de caída en la inversión pública. Las variaciones de existencia son bastante volátiles, pero también cayeron en el primer trimestre del año. Una caída leve de 0,8% del consumo privado. El consumo público, que es una parte del gasto público, que es el gasto público que se utiliza en la producción de los bienes y servicios públicos, creció un poquito, pero todo esto da cuenta, digamos, de una caída de casi 7% en la demanda interna. ¿Por qué es que la economía no tuvo una fuerte caída de su PBI? El PBI, cuando comparamos primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado, tuvo una caída de 0,5%. Ocurrieron 2 cosas. Un aumento leve de las exportaciones, que generó un poquitito más de actividad económica, pero obviamente esto no compensa en absoluto todo lo que ocurrió acá. Pero lo otro que ocurrió es que hubo una fuerte caída de nuestras propias importaciones. Las importaciones, digamos, cayeron, y eso de algún modo genera como una sustitución. Los uruguayos gastamos menos en productos importados y gastamos más, relativamente más, en productos nacionales. Esa sustitución de productos importados por nacionales permitió, digamos, de que la caída del PBI haya sido bastante pequeña. Pero esto mismo nos dice otra cosa, que es, si no cambia la tendencia de la demanda interna rápido, el Uruguay necesita seguir sustituyendo producción importada por producción nacional. Y la sustitución no es trivial, porque digamos, hay muchas cosas que son solo importadas, digamos, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que si la inversión baja en Uruguay, como en Uruguay producimos pocas maquinarias y equipos, la caída de la inversión genera automáticamente una fuerte caída de las importaciones. Si gastamos menos en electrodomésticos y en automóviles, como también son importados, ocurre lo mismo. Pero otra parte de la sustitución deriva bastante más del cambio de precios relativos. Un dólar más alto encarece productos importados y compramos productos competitivos de origen nacional. Todo ese fenómeno de sustitución directa o indirecta de importaciones fue muy importante para que la economía pudiera absorber una caída muy fuerte de la demanda interna sin un impacto recesivo importante. ¿Qué datos tenemos para el segundo trimestre? Todavía no tenemos los datos de PBI, pero el sector exportador se ha seguido portando relativamente mal. En general vimos caídas significativas de las exportaciones medidas en dólares. Obviamente que medidas en dólares todavía quedan efectos precio importantes derivados de la caída de los precios de exportación, pero también hubo cierta caída en volúmenes de las exportaciones. Lo mismo está ocurriendo con las importaciones, siguen cayendo significativamente. Cuando uno mira un poquito más desde la perspectiva de la oferta, los datos del primer semestre muestran varios sectores con caída de la producción. El sector primario con una caída de 4% frente a un año atrás, el comercio 4,5%, la construcción 4,7%, la industria manufacturera estancada, pero esta comparación tiene el beneficio del impacto de Montes del Plata, que fue muy importante. Y cuando uno mira un poquito más, en general estamos viendo a lo largo de los trimestres, y ese gráfico, este cuadro empieza en el primer trimestre de 2014, estamos viendo varios números rojos repetidamente. En el caso de la industria, estos son datos contra el trimestre inmediato anterior, 2 datos negativos, en el sector agropecuario también. La construcción, muchos números rojos con algún
valor positivo, el comercio también con varios números rojos, y bueno, la última línea es el PBI sin electricidad, gas y agua. Ya comentábamos que tuvimos 3 números negativos consecutivos. Si uno mira un poco más, la producción industrial, decía, se había visto beneficiada por el efecto Montes de Plata, pero si tomamos el núcleo de la producción industrial, que excluye la producción de celulosa, la refinería de ANCAP, la planta de concentrados de PepsiCo, la razón para excluir esas ramas es que solo 4 empresas muy grandes para el tamaño de la economía uruguaya influyen mucho en los indicadores, pero si queremos saber qué ocurre con los cientos de empresas industriales que hay en el país o miles de empresas industriales que hay en el país, es mucho más razonable tomar este indicador, y este indicador muestra que después de un periodo de estancamiento, la tendencia del último año es una tendencia claramente recesiva, y este indicador de difusión lo que muestra es que solo un 40% de las ramas están creciendo respecto de un año atrás, lo cual también está bastante en línea con este panorama o este indicador de recesión industrial que tenemos en Uruguay. Tenemos datos también hasta el segundo trimestre de la actividad comercial. La verdad que en la actividad comercial hay señales mixtas, hay algunas cosas buenas y hay algunas cosas que siguen siendo malas. Entre lo que sigue siendo malo, hay indicadores muy rojos en todos estos rubros que tienen que ver con la inversión. Ventas en ferreterías mayoristas, barracas, maquinarias agrícolas, camiones, ómnibus, todo eso cayendo fuertemente. Siguen cayendo mucho las ventas de automóviles. Mejoraron, digamos, los números de electrodomésticos, por ejemplo, ya el segundo trimestre parecería que dejaron de caer. Entre otros números malos, números rojos en los servicios, eso no está bueno. Está mejor números positivos en la vestimenta. En definitiva, cuando uno mira los datos del comercio hay como señales mixtas. Lo asociado a la inversión sigue cayendo y no deberíamos esperar otra cosa. Lo asociado más al consumo habitual, con algunas buenas y algunas malas. Sí, tengo bien medio. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo, digamos, a nivel de la actividad económica tiene otros indicadores para prestarles atención, que es un contexto de expectativas bastante desfavorable. En el gráfico de la derecha ven las expectativas de los consumidores en valores de los más bajos desde que la serie se computa, que empezó a computarse en 2008, y también valores muy bajos en lo que hace a las expectativas de los industriales. En Deloitte hacemos cada 6 meses una encuesta de expectativas. La encuesta es más corta, no tenemos una serie tan larga. En promedio, las expectativas de los empresarios son mejores que las expectativas de los industriales, porque no pierdan de vista que la industria está en un terreno francamente recesivo, pero en los dos casos, digamos, consumidores y empresarios, las expectativas no son muy buenas. En ese contexto, lo que estamos previendo es que la economía uruguaya va a estar relativamente estancada en 2016 y 2017, probablemente mejorando un poco hacia la segunda mitad del año que viene, pero con un crecimiento promedio, digamos, prácticamente nulo si tomamos el bienio 2016-2017, y con algunos riesgos por lo que planteábamos antes en relación a la competitividad. El Uruguay se ha quedado caro en dólares, ha corregido bastante menos sus costos internos que otros países emergentes, y eso de alguna manera pone algún grado de incertidumbre sobre esta proyección de paulatina recuperación en la segunda mitad del año. La inflación probablemente va a bajar de los niveles actuales. Hoy tenemos una inflación del orden del 10%, pero la caída del dólar que observamos recientemente genera una ventana, digamos, de inflación de un dígito para los próximos 12 meses. Nosotros tendemos a pensar que el dólar va a retomar una tendencia al alza y tendemos a pensar que parte de esta reducción de inflación es transitoria, que sobre la segunda mitad del año que viene, con un dólar subiendo, probablemente veamos un poco más de inflación nuevamente, pero vamos a ver, digamos, en los próximos meses, pero muy probablemente inflaciones de un dígito. Decía que el Uruguay se ha quedado caro en dólares. La contracara de esto, en parte, es que los salarios en términos reales están subiendo todavía a un ritmo importante, menos que antes, en el periodo de auge, desde el 2005 al 2014, el salario real crecía 4% anual. En 2015, 2016, el salario real va a crecer en torno del 2% anual.
y hacia 2017 todavía pensamos que va a seguir creciendo, pese a que las pautas de las negociaciones salariales conducen a cierta moderación de los salarios nominales. Lo que sucede es que también el horizonte de inflación tiende a moderarse en los próximos meses. En ese panorama macro, ¿qué hay para el sector agropecuario? Digamos, hay algunos breves comentarios. En primer lugar, este nuevo marco externo está propiciando un ajuste de los precios y de las rentas de la tierra. Eso era algo que era inevitable, porque el precio de la tierra en Uruguay de alguna manera responde a dos grandes factores: a los precios internacionales de las materias primas y a la competencia por el recurso. Los precios internacionales de las materias primas se vieron reducidos después del pico de 2013, y a su vez estamos viendo una reducción de las áreas agrícolas, que es una forma de ver que hay hoy una menor competencia por la tierra de la que hubo en años anteriores. Las rentas de la agricultura de secano, que llegaron a pasar los $350 en años anteriores, según los datos de DIEA, en 2015 se situaron en torno de $230, y en Deloitte tenemos estimado, a partir de un trabajo que hicimos para la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, que este año las rentas de agricultura de secano van a ser un poquito más bajas, probablemente en torno de $215 por hectárea. También bajaron las rentas medias, que habían llegado a pasar los $170, y en 2015 pasaron a $120. Y están bajando los precios de la tierra, que en base a los datos del Instituto de Colonización que estamos viendo, pensamos que en total nacional van a andar en torno de los $3.200 por hectárea este año. ¿Qué más? Yo decía, el Uruguay se ha quedado caro en dólares, pero los costos en dólares han bajado en Uruguay también, porque hemos tenido en los últimos años una devaluación significativa. Hemos observado una baja en el área de soja. Nosotros pensamos que los márgenes de la soja, que fueron muy malos en este verano, producto de los problemas climáticos que tuvo el cultivo, para el año que viene van a presentar una mejora. Estimamos márgenes del orden de $340 por hectárea en promedio. A eso habría que sacarle $50, $60, que seguro cuesta hacer un puente verde, y la mayor parte de las hojas de primera, y tiene ese costo. Pero hay una mejora previsible del margen de la soja, que nos hace pensar que el área sojera va a permanecer en valores parecidos a los que tuvimos el año pasado, 1.250.000 hectáreas. Sé que cuando digo esto, hace 2 o 3 días salieron las estimaciones del Ministerio que dan cuenta de una posible baja del área de siembra también el año para la próxima campaña. No nos convence mucho que eso termine ocurriendo, pero veremos. Pero cuando uno mira soja, uno podría decir los ajustes de costos en Uruguay están en curso, y los márgenes de la soja el año que viene deberían ser razonablemente buenos. En cambio, los márgenes del trigo siguen siendo muy bajos. Estimamos que en promedio los márgenes de trigo son de $50, $60, $70. Eso es consistente con una perspectiva de caída del área triguera, que se va a ubicar en torno a 240.000 hectáreas en nuestras proyecciones, con un poquito más de área de cebada y una consolidación, digamos, de una participación muy alta de la soja de primera, que está entre el 75 y 80% del área total. En definitiva, digamos, los márgenes de la soja mejoran, pero los márgenes de los cultivos de invierno no son suficientemente buenos, y bueno, nos estamos yendo hacia una soja de primera como muy presente en el país. La producción de leche cayó fuertemente este año, producto en buena medida de las peores condiciones de rentabilidad derivadas de la caída del precio al productor. Acá todavía tenemos dificultades de costos. Por suerte los precios internacionales mejoraron, y eso abre una perspectiva más favorable para la lechería, pero bueno, todavía los números son bastante apretados. Y finalmente, en lo que hace a la ganadería, estamos viendo una baja muy fuerte de los precios de exportación del Uruguay, y esa baja de los precios de exportación del Uruguay está conduciendo, digamos, a cierta caída del ganado gordo, y al mismo tiempo
aprieta, digamos, el margen del invernador, con una relación flaco-gordo, digamos, relativamente más favorable para el criador, más allá de que estos indicadores tienen muchas fluctuaciones por factores estacionales. Termino con unos pocos comentarios que simplemente tratan de repasar lo que he señalado en la presentación. Estamos entrando en un escenario de tasas de interés todavía más bajas por todavía más tiempo de lo que esperábamos algunos meses atrás. Esto es realmente una ventana de oportunidad para que las economías emergentes puedan captar financiamiento en condiciones ventajosas, pero también es un riesgo, que es el riesgo de que nuestras monedas se aprecien mucho, y si las monedas se aprecian mucho, eso, digamos, genera dificultades de competitividad. Claramente algo de eso está ocurriendo en Uruguay. Que las tasas de interés sean más bajas es una ventana de oportunidad en términos de posibilidades de financiamiento del déficit fiscal. Uruguay tiene un déficit fiscal importante, lo tiene que financiar, no tiene problema alguno de financiamiento de ese déficit. En todo caso, tasas más bajas por más tiempo nos dan más tiempo para ajustar nuestras cuentas públicas. Las tasas bajas también pueden operar sobre la inversión privada. Un desafío importante para Uruguay es aprovechar este horizonte increíblemente largo de tasas bajas para tener un shock de infraestructura importante, digamos. Eso permitiría, digamos, mejorar la productividad del país. Ahí el avance hasta ahora de los proyectos de infraestructura a través de las asociaciones público-privadas ha sido sumamente lento. Ojalá que de aquí en más ese proceso realmente cobre dinamismo. La región va a repuntar probablemente en 2017, aunque tenemos que ser bastante cautelosos con ese pronóstico. Tanto en Argentina como en Brasil hay muchos desequilibrios macroeconómicos y no está claro cómo los gobiernos podrán desatar los nudos, digamos, que en cada caso enfrentan y que son complicados. Vamos a tener una inflación de un dígito en los próximos meses, eso es bastante probable, muy probable. Pero la contracara de esta baja del dólar es que, a nuestro juicio, el panorama de actividad económica sigue siendo bastante comprometido. La demanda interna cayó realmente mucho, es un indicador al cual se le ha prestado poca atención, pero una caída de 7% de la demanda interna en el primer trimestre es francamente malo. Hay varios sectores de la actividad económica que están en recesión. Probablemente el dólar va a tener una tendencia al alza en los próximos 18 meses, pero esta caída del dólar que vimos en los últimos 3 meses nos está hablando de que la tendencia de recomposición de los márgenes del sector exportador va a ser más lenta de lo que preveíamos. Y de algún modo la perspectiva entonces de una recuperación de la actividad económica hacia la segunda mitad del año que viene luce hoy un poco más incierta que lo que podíamos pensar algunos meses atrás. Eso es todo y les agradezco que me hayan escuchado todo este tiempo y les pido disculpas por hablar tan rápido. Gracias.